Bienvenidos al curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando el tema de teoría de integración de Riemann, es decir, el tema de las integrales. Y bueno, vamos a dedicar el sexto video a estudiar todos estos temas. En un video anterior, entonces habíamos dicho que una función f es integrable en el sentido Riemann en un intervalo AB cerrado si y solamente si para todo epsilon mayor que 0 existe o podemos encontrar una partición. La escogencia de la partición obviamente va a depender del epsilon, tal que las sumas superiores con respecto a la partición y la función f menos las sumas inferiores, esta diferencia va a ser menor que epsilon. Esta desigualdad, esta condición se conoce como la condición de Riemann y nos permite caracterizar la integrabilidad de una función en términos de epsilon, en términos de desigualdad. Entonces, habíamos demostrado que es una doble implicación y la implicación, digamos, ver que si se cumple la condición de Riemann, la función es integrable, es una implicación sumamente fácil porque ustedes pueden ver que no importa quién sea la partición, el ínfimo de las sumas superiores, ¿verdad? Va a ser menor o igual que la suma superior relacionada a la partición. Y por otra parte, quitamos esto acá, por otra parte uno tiene que el supremo, si uno ahora toma el supremo de las sumas inferiores sobre todas las particiones, este número va a ser mayor o igual que la suma inferior de la función asociada a la partición P sub epsilon. Con estas dos desigualdades que acabo de escribir, uno puede ver que entonces el ínfimo, uno puede deducir que el ínfimo de las sumas superiores, el ínfimo sobre todas las particiones, menos lo voy a escribir así, mejor dicho, vamos a escribirlo de esta manera, aquí a ver si lo puedo hacer pegadito. El ínfimo de las sumas superiores menos el supremo de las sumas inferiores, este número, esta diferencia que está acá, el ínfimo menos el supremo, todo esto va a ser menor que epsilon. Y como epsilon lo puedo hacer tan pequeño como a mí me dé la gana, esta desigualdad va a implicar entonces, haciendo epsilon tender a 0, que esta cantidad no le queda otra que ser igual a esta otra cantidad que está acá, al supremo. ¿Ok? Esto nos permite entonces cerrar la demostración del teorema en ambos sentidos. Yo había dado la demostración discretizando el epsilon, pero este es otro argumento alternativo. Ahora, lo que quiero demostrarles es el siguiente teorema, que también es importante. Si la función, yo tengo f, sea f definida de AB en R, y vamos a suponer que la función es acotada. Lo que quiero decir en este teorema es que si f es continua en el intervalo AB, si la función aparte de acotada ahora es continua, si f es continua, entonces la función va a ser integrable. F va a ser Riemann integrable. ¿Ok? Si f es continua, entonces f es Riemann integrable. Repito, el enunciado del teorema dice sea f una función definida de AB en R acotada. Si f es continua, entonces f es Riemann integrable. Para demostrar esto, pues simplemente la demostración de esta propiedad se realiza de la siguiente manera. Vamos a escribir por acá, vamos a comenzar. Demostración. La demostración corre de la siguiente manera. ¿Ok? Primero que nada, yo sé que es continua. Y acuérdense que el intervalo AB es un intervalo que es cerrado y acotado. Como es cerrado y acotado y estamos trabajando en el conjunto de los números reales, el intervalo es compacto.
Y como f es continuo y el intervalo es compacto, entonces la función f es uniformemente, va a resultar que f es uniformemente continua, ¿ok? Como la función es uniformemente continua en el intervalo AB, entonces nosotros podemos, para esta función, dado S lo mayor que 0, yo puedo encontrar o decir que existe un delta. El delta va a depender de epsilon, un delta positivo, tal que yo puedo establecer lo siguiente: módulo de f de x menos f de y es menor que epsilon, siempre y cuando la distancia que hay entre x y y sea menor que delta. ¿Ok? Y esto va a ser cierto, este delta va a ser, o esta desigualdad va a ser cierta para todo x par, o sea, para todo par x y perteneciente al intervalo AB. Fíjense que esto es importante porque el hecho de que la función sea uniformemente continua me permite garantizar que para cualquier epsilon yo puedo encontrar un delta que solo va a depender del epsilon. No va a depender ni del x ni del y. O sea, no va a depender de los parámetros x, y. No va a depender de donde yo me coloque, donde yo mire la función, sino este delta va a ser uniforme para cualquier par de puntos en el dominio. Eso es continuidad uniforme. Entonces, yo doy el epsilon, yo fijo el delta, pero en este caso a mí me conviene, no, dado epsilon mayor que 0, voy a escoger un delta tal que si la distancia entre x y y, no voy a pedir que sea menor que epsilon solamente, sino epsilon entre b menos a. Es decir, epsilon al cual yo voy a dividirle la longitud del intervalo AB, sobre el cual yo estoy trabajando. Entonces tengo esa primera condición, ¿verdad? Y ahora, por otra parte, yo escojo o tomamos un valor n perteneciente a los naturales, tal que, no voy a escoger cualquiera, voy a escoger un natural tal que ese n satisfaga esta desigualdad. B menos A entre n sea menor que delta. Es decir, yo doy el epsilon, gracias a la continuidad uniforme de la función yo consigo un delta, este delta ya lo conseguí, este delta depende del epsilon anterior, pero ahora a partir de este delta yo voy a fijar un natural para el cual esta desigualdad se me cumple. ¿Ok? Inclusive, ahora entonces voy a sacar la cuenta. ¿Cuál va a ser la cuenta que yo tengo que sacar? Yo tengo que sacar la siguiente cuenta. Yo quiero ver que la función es integrable. Bueno, yo para este n que ya fijé, ¿verdad? Para ese n que satisface la desigualdad anterior, yo considero P sub n la partición canónica. Vamos a escribirlo por acá. Dado dicho n, sea P sub n la partición canónica ¿de quién? La partición canónica del intervalo AB. ¿Qué quiero entonces? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, yo estoy ahora mirando mi intervalo AB, ¿verdad? Yo lo estoy dividiendo en n pedacitos iguales, donde si mi partición canónica P sub n es de la forma XJ, ¿verdad? Con J variando desde 0 hasta n, los XJ no van a ser otra cosa que los puntos formados de esta manera. A más J entre n por la longitud del intervalo que es B, perdón que no se vea bien, B menos A. ¿Ok? A J entre n por B menos A. Entonces, bajo todas estas hipótesis que ya enuncié, vamos a estimar cuánto valen las sumas parciales de f con respecto a dicha partición, las sumas superiores, perdón, menos las sumas inferiores de la función f con respecto a la partición.
¿cuánto vale esta diferencia? Bueno, explícitamente esta diferencia no va a ser otra cosa, no va a ser, sino va a ser igual a la suma desde j igual 1 hasta n de los supremos, ¿verdad? Evaluados en los intervalos I sub j menos los ínfimos evaluados en los intervalos I sub j por la longitud. Aquí lo pongo apretadito por la longitud del intervalo. Entonces, la suma superior menos la suma inferior lo que me va a dar es todo esto por la longitud del intervalo. Aquí va un paréntesis, ¿no? Serían los supremos m mayúscula de f y sub j. Estos son los supremos de la función en el intervalo I sub j, menos m minúscula de f y sub j, todo este factor, toda esta diferencia multiplicada por la longitud de cada intervalo I sub j. E inclusive nosotros podemos escribir esto más explícitamente, con más detalle. Nosotros podemos decir entonces que, vamos a ver si lo puedo escribir por acá, u de f p sub n menos L de f p sub n, formalmente, esto va a ser igual a la suma desde j igual 1 hasta n, y aquí voy a cambiar un poquito la notación. Aquí voy a poner, fíjense, abro paréntesis, pongo f, voy a ponerlo así, f de z sub j, ya voy a explicar quién es este z sub j, menos f de, vamos a usar otra letra, y sub j, f de y sub j, todo eso multiplicado, aquí abro paréntesis, b menos a entre n, porque cada intervalo I sub j ya sabemos que mide b menos a entre n, y donde zj y y sub j son los puntos para los cuales la función alcanza un máximo y un mínimo. ¿Por qué? Porque yo puedo garantizar eso. Donde, vamos a escribir así, zj y yj son tales que, porque yo puedo garantizar eso. Yo puedo garantizar eso por lo siguiente. Porque aquí dice donde, se ve horrible, pero bueno, donde zj y sub j son tales que yo puedo decir que f de zj es igual a m de f y sub j, o sea, al supremo de m y sub j, y f de yj no va a ser otra cosa, lo he denotado así, al ínfimo de f y sub j. Y esto lo puedo hacer porque la función es uniformemente acotada. Como la función es uniformemente acotada en un intervalo que es compacto, toda función acotada sobre un compacto, continua sobre un compacto es acotada. Me traiciona el subconsciente. Como la función entonces es continua y está definida sobre un compacto, ella va a ser acotada. Y más aún, van a existir valores y sub j y zj en el intervalo I sub j, dentro del intervalo I sub j, para los cuales la función alcanza ese supremo, ya no va a ser supremo sino máximo, y va a alcanzar el ínfimo, y ya no va a ser ínfimo sino mínimo. Un máximo valor y un mínimo valor. Entonces yo puedo expresar, palabras más, palabras menos, puedo expresar esta diferencia de sumas parciales de esta manera, y ahora mirando esto, ustedes pueden entonces acotar, porque estos factorcitos de acá van a ser menores o iguales por la escogencia, que es hilo entre b menos a, esto es 1 sobre n, en consecuencia esto me va a quedar, toda esta diferencia va a ser menor o igual, vamos a ponerlo así, que 1 sobre n por epsilon por b menos a, ¿ok? Escrito de esa manera, epsilon por b menos a, y todo esto entonces va a ser menor. Acuérdense que aquí había puesto, pero esto era epsilon sobre b menos a, perdón, vamos a escribirlo acá. Esto me va a quedar 1 sobre n, que multiplica a b menos a, que es este factor, y aquí quedaría epsilon sobre b menos a. B menos a con b menos a se cancelan, me va a quedar epsilon entre n, pero n es mayor o igual que 1, o sea que esto es menor que epsilon. ¿Qué he concluido entonces? Que
la diferencia, que no va a ser, que es igual a esto que está aquí, esto está acotado por epsilon sobre b menos a, me queda la suma, quedan n factores, n con n se cancelan inclusive, y esto va a dar epsilon. Entonces, bueno, está listo, ¿no? Porque con esto lo que estoy concluyendo es que la función para esta partición va a satisfacer la condición de Riemann, y esto implica entonces que la función es Riemann integrable, ¿ok? Y con eso tenemos el resultado de este video, que toda función continua es también integrable.